力と俺の心の怒りでお前を倒す。Sí, el shonen como tal y como lo conocemos está llegando a su fin. Es el momento indicado para abrir paso a una nueva generación, para bien o para mal. Hablar de shonen es sinónimo de Dragon Ball, Naruto, el One Piezas, entre otros también exitosos que han dado a conocer este tipo de historias para adolescentes, aunque sabemos que cualquiera puede disfrutar de ellas. Sin embargo, por más popular que se haya convertido el shonen, hay que admitir que no está en su mejor momento. Hay una razón para eso, y es que la fórmula ya no engancha como antes. Las obras se están volviendo repetitivas y por causas normales de la vida como nuevas generaciones, pérdida de audiencia, títulos menos interesantes, competidores con mejores propuestas y un futuro cambiante han hecho que su popularidad y consumo vaya siendo menor con el tiempo. Digamos que estamos ante una transición generacional, donde el shonen en su mejor momento fue como Naruto chiquito, era GOT, y está transicionando a Naruto Shippuden, bien, para después terminar de evolucionar en Boruto. Espera, ahora sí estamos jodidos. En este video daremos un repaso por la época dorada del shonen, su importancia y cómo la nueva generación renueva este tipo de historias. Sin más, yo soy Dart, comencemos. Primero que nada, para entender cómo se ha llegado hasta acá, tenemos que visitar el pasado para ponernos en contexto. En 1980 comenzó lo que se conoce como Edad Dorada del Shonen, época que marcaría un antes y después para este tipo de historias, ya que se establecerán las bases más fuertes de lo que hoy conocemos como un manga shonen o los típicos clichés o tropos del manga shonen. Es decir, gracias a esta época existe el Naruto verde, el Naruto rojo, el Naruto gris, el Naruto naranja, y todos los demás shonen. Sin embargo, eso tenía que esperar, ya que tendremos que viajar 20 años atrás para el debut del reconocido e icónico manga Astro Boy del mismísimo Kamisama Osamu God Tezuka. Te alabamos, señor amén. Manga que es el precursor de historias que seguirán un hilo argumental en cada capítulo. Una serie pues, con una historia estructurada, historias simples, pero que serían el punto de partida de una nueva amalgama de obras. En 1970 comenzó lo que se le conoce como la preépoca dorada, y sí, me lo acabo de inventar. Esta época se caracteriza por hacer brillar conceptos que normalmente están acoplados y que funcionan en el shonen que conocemos. El manga shonen había ganado una popularidad bastante notable comparado con años anteriores, esto gracias a la camada de títulos y su diversidad. Sin embargo, a pesar de tener un roster de buenos mangas, lo cierto es que muchas de las historias eran simples. Para esta época, las historias dejarían de enfocarse solo en deportes, sino que se involucraron nuevos conceptos, lo que a su vez llevó a dirigirse un poco más a la acción con obras como Ashita no Joe y Rin Kakero, que se enfocarían en batallas exageradas, al igual que Kinnikuman en una especie de torneo, cosa que se volvería muy popular con el tiempo. Las historias de deportes también cambiaron un poco, dejando de enfocarse solamente o en su mayoría en el boxeo y el béisbol, para diversificar con deportes como el baloncesto y el fútbol, con el conocidísimo Captain Tsubasa, conocido como las canchas más grandes del planeta, y en España como el bicho y Ankara Messi. Messi, 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 immens Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Sería un punto de inflexión para las historias de deporte, usando como base el desarrollo de un conjunto de personajes que conviven en un equipo, cosa que más adelante un tal Takehiko Inoue llevará al siguiente nivel con Slam Dunk. La acción comenzó a tomar protagonismo con Hakuto no Ken y Bastard, obras que apostaban por cierto toque adulto y violento, tonos más oscuros y lúgubres, mundos más realistas o serios, siendo Bastard un manga con contenido más explícito y tirando hacia la desnudez y la sexualización, cosa que obviamente iba a llamar la atención si estamos hablando de escenas de desnudos y sexo en una revista para menores. En fin, más allá de estas experimentaciones con el shonen, la acción no solo se hizo más popular con Hakuto no Ken, el cual se le considera como el padre que colocó los primeros ladrillos del shonen de peleas, sino que también comenzó a solidificar conceptos que antes, o por lo menos no en ese tiempo, se usaban. Y es ahí donde entra Akira Toriyama con Dragon Ball y Masami Kuramada con Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco. No sé por qué estoy llorando.
Dragon Ball pasa de ser una simple historia de humor y aventura infantil a irse a la acción más trepidante y violenta, cosa que Toriyama hizo a regañadientes, pero que gracias a ese cambio sacaría su boleto de jubilación con tremendo exitazo que sería el Cocoon y compañía. A su vez, Caballeros del Zodiaco usa como premisa las peleas violentas como plato fuerte de la historia y nos regalaría uno de los mejores memes de todos los tiempos. Ese es un verdadero hombre. Asimismo, comenzamos a ver que las historias tendrán un molde parecido, ya saben, los típicos tropos. Niños o jóvenes con pasado trágico que luchan por ser el mejor en algo. Familiares muertos que no estaban muertos, solo estaban de parranda. Niveles de poder, algo especial en el prota que lo hace único y detergente. Personajes secundarios con un poco más de protagonismo y luchas que duran más que telenovela mexicana. Asimismo, cabe destacar que JoJo Bizarre Adventure tenía una forma única de presentar las historias. Estas estaban divididas en partes, tenían protagonistas distintos y un enfoque diferente, algo que a día de hoy no vemos comúnmente. Así de adelantado estaba a su época este manga. ¡Oh my God! Se podría decir que las bases de lo que conocemos como tropos y clichés del anime nacieron gracias a estas obras, cosas que como mencionamos eran innovadoras para su época. No será hasta la llegada de Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, entre otros, que veremos cómo se explotará y se perfeccionará al máximo estos recursos. Siendo así, esta es la época donde el shonen se convertiría en un estandarte tanto en Japón como a nivel global en lo que a diversidad de historias originales se refiere. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Es irónico, pero después de esta etapa, a partir de los 2000 veremos cómo las ventas y la popularidad vendría en bajada. Para dar un ejemplo, cuando se publicaban Slam Dunk y Dragon Ball, el pico más alto de ventas era de 6,5 millones de revistas semanales de la Shonen Jump. Pongo la Shonen Jump porque es la revista que siempre ha vendido más este tipo de historias. O sea, no hay revista que venda más que ellas. A día de hoy, las ventas año tras año han caído, estando hasta ahora por debajo de 1,6 millones de ventas semanales, incluso teniendo series largas como Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, más reciente Black Clover, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu y otro sinfín de buenas propuestas que han marcado a una nueva generación. Otro punto de inflexión para el shonen es que otros sectores le han comido el terreno, siendo el isekai un subgénero que se volvió tan popular que ahora es casi un género en sí mismo, trayendo a la mesa propuestas que llegaron a ser incluso más interesantes e innovadoras para la escena. Por otro lado, el público que normalmente consume estas historias comenzó a madurar, lo que hizo que sus gustos y preferencias cambiaran con ellos, algo que vemos ahora con series como Shingeki no Kyojin, que a pesar de estar catalogada como un shonen, en sí es una historia madura. Y es que el seinen, historias dirigidas a chavorrucos como yo, ha sabido robar parte de la audiencia del shonen, y más que robar ha sido como una evolución natural, una búsqueda consciente por parte del público que ha madurado por encontrar una historia más elaborada, compleja o adulta. Series como Shingeki no Kyojin, Gantz, Vagabond, Vinland Saga, One Punch Man, Black Lagoon, Monster, Cowboy Bebop, Berserk. Lo siento, no quise volver a abrir esa herida. Entre muchas otras más. Pero no todo es negativo. A pesar de todo, el shonen ha sabido cambiar, renovarse, y durante este periodo de transición hemos tenido series que han salido del molde preestablecido. Cuando ya estaba rayado el tema de las batallas violentas, llegó Death Note para hacernos recordar que el ingenio también es un arma, comenzando así un camino distinto por el cual muchos otros podrían experimentar. Death Note sería un boom por presentar un protagonista muy atípico al que conocemos, siendo este todo lo contrario a un héroe, generando por primera vez un diálogo interno con nosotros mismos, preguntándonos si lo que estaba haciendo el prota era correcto o no. Las batallas no serían físicas sino más bien psicológicas, profundizando en un concepto tan distinto e innovador que sería el sello distintivo de esta obra, y que a partir de la misma surgirán más propuestas como por ejemplo The Promised Neverland.
Una cosa que no hay que confundir es que no está mal recurrir a conceptos antes vistos. De hecho, muchos de los shonen y mangas más exitosos siguen un tipo de estructura. El problema viene cuando no se intenta profundizar y hacer algo que le dé un giro a esos conceptos, como si lo haría Fullmetal Alchemist, obra que tomó todos estos tropos, toda esta estructura y las condensó en una de las historias más completas, si no la más completa que veremos en un shonen, o por lo menos cuando hablamos de una estructura clásica, porque si hablamos de revolución, Shingeki no Kyojin es su propia cosa que no respeta del todo estos conceptos, pero que a pesar de ello, su forma de contar la historia es lo suficientemente interesante y atractiva. Los protagonistas ahora tienen una motivación más allá de un objetivo superficial o banal. En Fullmetal Alchemist, Edward, su motivación es devolver a la normalidad a su hermano. Lo mismo pasa en Kimetsu no Yaiba con Tanjiro, queriendo salvar a su hermana. En Death Note, la motivación de Light es hacer justicia, objetivo que logra conseguir pero que deforma su imagen como protagonista. En Shingeki no Kyojin, Eren quiere destruir a los titanes para poder vivir en paz, es decir, se le dio más trasfondo a las motivaciones. Sin duda alguna, el shonen ha venido evolucionando con los años. El éxito de Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia y Haikyuu se ha visto reflejado en el presente. A pesar de no girar completamente los conceptos, hay que aplaudir que se siente un aire fresco en sus propuestas. Quizás no las mejores, pero sí las que han intentado ser originales. Pero la pregunta es, ¿cuál será el futuro del shonen? Todavía no tenemos respuesta para eso. Lo único claro es que no será ni Boruto ni Dragon Ball Super. Sin embargo, hay propuestas que se vienen asomando por la ventana y que están comenzando a codearse con los más grandes, presentando historias interesantes y con conceptos frescos a la industria. Mangas que serán el futuro y el presente de esta nueva generación del shonen. Pero eso lo veremos en la segunda parte de este video, con la nueva generación del shonen. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Sin más, yo soy Dart, nos vemos pronto.